Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos pero muy buenas tardes. Aquí, como todos los jueves, siempre con la mayor disposición para recibir al Señor de señores que entre en nuestras casas, en nuestros corazones, que nos ayude a ser cada día mejor y que nos instruya para poder continuar con nuestro camino hasta que Él venga en su segunda venida o hasta que nos mande a dormir. Así es que es un placer para mí estar con ustedes. Hoy vamos a ver un pueblo condenado, y espero que sea de su agrado. Me alegro mucho de haber compartido con ustedes estas enseñanzas tan maravillosas que Dios nos ha puesto a través de Radio Costa Rica 930M, a través de Facebook Live y a través de Laicos en Acción en YouTube. Siempre es importante recalcar en dónde los pueden ver, porque a veces se añaden personas nuevas que quieran compartir con nosotros toda esta información tan valiosa. Así es que comparto con ustedes estas redes sociales que son tan importantes para ampliar nuestro conocimiento acerca de Dios y para compartir con ustedes todo esto, en donde siempre Radio Costa Rica está en la mejor disposición de colaborar con ustedes y conmigo también, para que esto pueda llegar hasta sus hogares. Así es que entonces, una bendición muy grande para ellos, y para nosotros también, por supuesto, ¿verdad? Así que vamos a empezar nuestra programación, no sin antes elevar una plegaria al Señor para que Él tome control de mis palabras y para que podamos desenvolverlo de la mejor manera posible. Donde quiera que usted esté, incline su rostro y ore conmigo.
Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte y para darte gracias por las oportunidades que nos das, porque siempre hay gente que está dispuesta a colaborar con nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo esta programación a través de las redes sociales para que sea de gran bendición para todos nosotros y para ustedes, y para que podamos compartir cada día más y hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo con nosotros hace 2000 años en la tierra y que nos dejó grandes enseñanzas para que pudiéramos estudiarlas, comprenderlas, analizarlas, imitarlo a Él y seguir ese ejemplo a seguir tan valioso para el bienestar de toda la familia humana. Gracias, Padre, te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un pueblo condenado, siempre dentro del tema el deseado de toda la gente, de toda la gente. Y vamos a llevarlo hasta sus hogares, con gran placer para ustedes y para nosotros. Bueno, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. Pero antes quiero darles la información, como siempre que se las doy, que todo este tema de hoy lo van a encontrar en Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 14, y el versículo 20 y el 21. Repito, Marcos 11, del 11 al 14, versículos 20 y 21. Y también vamos a encontrarlo en Mateo 21, del 17 al 19, porque todos ustedes saben que siempre todas las enseñanzas bíblicas se repiten en los tres evangelios. Unos amplían el conocimiento o lo vieron de una forma y otros lo vieron de otra, pero siempre, sin contradicción y ampliando el tema. Entonces, este estudio lo vamos a encontrar tanto en Mateo como en Marcos. Bueno, pues la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo, con poder y gloria. Recordemos bien que él nació de la Virgen María en un pueblo llamado Belén, que quedaba en Nazaret, que los padres eran gente muy humilde, muy trabajadora también, pero él no entró con todas las pompas y el honor y la gloria que él merecía. Pero en su segunda venida, él sí lo va a hacer. Va a venir a la tierra con triunfo, en medio de ángeles. Y también todos los santos se van a regocijar con la segunda venida de Cristo. Hasta el momento se han cumplido casi todas las profecías de historia. Se han cumplido todas las profecías. Lo que falta por venir, que son pocas, igualmente se van a cumplir. Igualmente se van a cumplir. Aunque la gente tenga por tardanza la segunda venida de Cristo, esta profecía se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando menos lo esperemos. Así es que entonces hay que estar preparados. Y esa es la labor que nosotros estamos emprendiendo en este momento. Preparando un pueblo para que cuando venga la segunda venida no nos coja desprevenidos, si es que estamos vivos. Y si no estamos vivos, pues vendrán otras generaciones que a través de los estudios bíblicos que realizamos y otros que vendrán, podrán estar preparados para cuando Él venga en su segunda venida. Cuando Él venga en su segunda venida, se cumplirán las palabras de Cristo a los sacerdotes y fariseos, que les dijo: desde ahora no me veréis, hasta que diga,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 23:39. Mateo 23:39. Y él lo predijo y se lo dijo a los fariseos y a los sacerdotes. Desde ahora no me veráis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39. En visión profética se le mostró a Zacarías ese día del triunfo final, porque también recordemos que todas las profecías acerca de la primera venida de Cristo se cumplieron y todo había sido predicho tal y como ocurrió cuando él estuvo en esta tierra. Y Zacarías había hablado de este triunfo final y él contempló también la condenación de aquellos que rechazaron a Cristo en su primer advenimiento, porque no solo estaban las profecías de su primera venida, sino también están las profecías de su segunda venida, que como se los dije, algunas de ellas todavía no se han cumplido, porque el Señor no ha venido todavía en su segunda venida. Esas faltan por cumplirse. Y no lo tengamos por tardanza, porque tenemos que estar preparados. Yo a todo el mundo le digo, si él no viene y usted, en este momento estoy viva y él no viene. Y no va a venir digamos, en 300 años. Pero yo no voy a vivir 300 años, yo voy a morir y tal vez no me tarda mucho porque ya soy una adulta mayor de 75 años. Entonces, muero, pero para mí, cuando él me resucite, para mí es como si fuera mañana. El día que yo muera y él me resucite es como si fuera el día siguiente, porque estoy durmiendo. Y cuando uno está durmiendo no tiene conciencia del tiempo que transcurre. Así es que entonces es mejor estar preparados, porque si él viene antes de que yo muera, me va a llevar a las alturas de los cielos. Pero si ya yo estoy muerta, él me va a despertar. Entonces, por eso hay que estar preparados. Y todo esto lo dijo Zacarías y habló de ese día del triunfo final y contempló también la condenación de aquellos que rechazaron a Cristo en su primer advenimiento. Recordemos que muchos de los fariseos, de los escribas, y del pueblo romano rechazaron a Cristo. Y ellos también van a ver. Ustedes me dirán, pero si ellos no son salvos. Bueno, sí, no son salvos, pero lo van a ver. ¿Y qué dice la profecía de Zacarías? Dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, que como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre su primogénito. Eso lo escribió Zacarías. Lo mirarán, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y eso lo encontramos en Zacarías 12:10. Lo vamos a encontrar en Zacarías 12:10. ¿Por qué? Porque él se los prometió. Esa fue una promesa que Cristo les hizo cuando lo estaban traspasando, que lo iban a ver cuando él viniera en su segunda venida. Y por supuesto que se van a afligir, porque ahí lo veían como el hijo del obrero, como el hijo del carpintero, como el que no tenía mérito para ser rey de reyes y señor de señores. Pero cuando él venga en su segunda venida, él va a venir con todas las huestes celestiales y va a venir como rey de reyes y señor de señores. Hasta ese momento, como se los dije, ellos ya murieron, pero los van a despertar para que lo puedan ver en su segunda venida. Y ahí es donde ellos van a llorar desesperadamente por lo que hicieron, pero ya no hay solución. Cristo previó esta escena cuando contempló la ciudad y lloró sobre ella también.
En la ruina temporal de Jerusalén vio la destrucción final de aquel pueblo culpable de derramar la sangre del Hijo de Dios. Una de las veces que Cristo estuvo en Jerusalén, y esa fue la última, cuando él estaba sentado en una loma viendo la ciudad de lejos y lloró inconsolablemente porque él vio la destrucción que iba a tener Jerusalén. Era una ruina temporal y también vio la destrucción final de aquel pueblo que era el culpable de derramar la sangre del Hijo de Dios. Porque nosotros no podemos burlarnos de Cristo. Cristo no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembre, eso cosecha. Y ellos lo que sembraron fue muerte y destrucción. Y sobre todo, destruyeron al Hijo de Dios. Lo destruyeron. Y no iban a salir impunes. Para nada iban a salir impunes. Por otra parte, los discípulos veían el odio de los judíos por Cristo, pero no veían dónde los conduciría. Ellos sentían, es terrible cuando uno está frente a una persona que tiene maladversión por uno y uno le ve la mirada de odio que tiene hacia uno. Es una mirada dura y uno ve la dureza y ve que lo odian a uno, pero uno no sabe lo que esa persona es capaz de hacer. Uno no sabe lo que esa persona es capaz de hacer. Entonces, es triste. Ahora, imagínense que los discípulos todos vieron el odio que los judíos sentían por Cristo, pero ahora imagínense lo que Cristo podía sentir al ver a su pueblo amado por el quien él había venido y ver en ellos esa mirada de odio tan indescriptible. Debía haber sido tan doloroso para él, porque cuando una persona lo ve a uno con odio, sobre todo cuando es una persona que uno ha amado, es muy duro, es muy triste, pero era todo el pueblo de judío que estaba dándole esa mirada a Cristo Jesús, cuando él trataba de conducirlos. No comprendían todavía la verdadera condición de Israel, ni la retribución que iba a caer sobre Jerusalén. Cristo se les reveló mediante una significativa lección objetiva. Un día de estos estuve leyendo sobre las correcciones, sobre cuando uno corrige a una persona. Hay personas a las que uno corrige y lo que hace es despertar en ellas la rebeldía, la rebelión, porque eso es lo que tienen en su corazón. Y es una forma de decir, yo sigo haciendo lo que me da la gana y usted no tiene por qué decirme a mí absolutamente nada, aunque lo que yo esté haciendo vaya en contra mía, aunque lo que yo esté haciendo esté en contra de todo el mundo, aunque esté despedazando a todo el mundo a que esté a mi alrededor, sigo haciendo lo que me da la gana. Y eso era lo que le pasaba a los judíos en ese momento. Cristo tocó las partes más sensibles que ellos tenían, que era el dinero, la posición social, el lujo, el egocentrismo de sentirse alabados, y ellos no debían actuar así. Y Cristo se los dijo. Entonces, al decírselos, en lugar de aprender y decir, sí, tiene razón, yo no debo comportarme así, despertó en ellos la ira, el enojo, despertó en ellos la rebeldía, porque Cristo lo quería, no, porque ellos ya lo tenían en su corazón. Porque cuando una persona, uno la corrige por el bien de ella, porque
Y ahí, si quiere destruirse, pues que se destruya. Pero lo que pasa es que cuando se destruye, se lleva en banda toda la familia. Y Cristo no quería eso para ellos, los amaba y quería que ellos entendieran y comprendieran. Y les estaba dando una lección. Los quería conducir y ellos no lo entendieron. Y encima lo odiaron. La última súplica de Jerusalén había sido hecha en vano. Los sacerdotes y los gobernantes habían oído la antigua voz profética repercutir en la multitud en respuesta a la pregunta, ¿quién es este? Pero no es quién es este porque yo quiero saber quién es porque no lo conozco. No, ¿quién es este que no merece estar aquí? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué se está creyendo? Y no le aceptaron como una voz inspirada, como una voz que venía de Dios y que quería que cambiaran su vana manera de vivir. En cambio, con ira y asombro trataron de acallarlo a él y de acallar a toda la gente que repetía las enseñanzas de él. ¿Por qué? Porque no les convenía. Había funcionarios romanos en la muchedumbre y ante esto denunciaron sus enemigos a Jesús como el cabecilla de una rebelión. Primero insistieron y persistieron en hacerlo caer en un error de la palabra de Dios, en una blasfemia. Pero como no lo consiguieron, entonces lo acusaron de cabecilla de una rebelión. Lo acusaron de querer apoderarse del templo y reinar como rey, y de reinar como rey en Jerusalén. De eso lo acusaron. Estaban asustados. ¿Por qué? Porque si Cristo lograba quedarse reinando en esta tierra, iba a derrocar al imperio romano, supuestamente para ellos, iba a quitar a los sacerdotes, los fariseos, los escribas, y él se iba a quedar reinando. Y eso era lo que ellos temían, que él se quedara en esta tierra y que les quitara esos puestos de lujo que ellos tenían. Y no era así. Y no era así, porque el reino que él venía a implementar no era un reino de este mundo. Se los dijo y se los volvió a decir y no lo entendieron. ¿Por qué? Porque cuando uno muchas veces, cuando no quiere entender, se obceca y tergiversa todas las palabras que le digan a uno porque no quiero entender. Y culpa a las demás personas también. Los culpa por lo que a mí me está pasando. Pero la serena voz de Jesús acalló por un momento la muchedumbre clamorosa para declarar que no había venido a establecer un reino temporal y pronto iba a ascender a su Padre y sus acusadores no le verían más hasta que volviese en gloria. Se los dijo, pero no le creyeron. Es más, no le creyeron nada, absolutamente nada de lo que él decía. Y lo que querían era matarlo. ¿Para qué? Para que no les quitara el puesto que ellos tenían. Pero Cristo les dijo, mi reino no es temporal, mi reino no es de este mundo. Yo voy a subir al Padre y no me verán volver hasta que vuelva en toda mi gloria. Y en ese momento ya era tarde, cuando él vuelve en su gloria, ya es tarde para que ellos se salven. Y se los dijo, arrepiéntanse, pero no les reconocían, no les reconocían. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús con tristeza y singular poder. Él estaba muy triste, muy afectado. Imagínense lo que es
llevarle a una persona un mensaje importantísimo y llegar uno y tocarle la puerta y que le tire la puerta en la nariz. Y uno se queda con las palabras en la boca, sabiendo que el mensaje que uno le lleva es un mensaje de salvación. Bueno, como ocurre en muchos casos, cuando viene una avalancha de un río que se salió de cauce, o cuando vienen avisos de posibles terremotos, y que la gente, el gobierno y todas las empresas que se dedican a eso empiezan a avisar, salgan de ahí, huyan, porque el volcán va a explotar, como en caso que cuando explotó el volcán Etna, porque va a haber porque hubo un maremoto y puede ocasionarse un tsunami, huya, todo el mundo huya, y la gente no cree. No dice, no, 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 jamás. Eso no va a ocurrir aquí. Mire, yo vivo a 200 metros de la playa y si ocurre un tsunami hasta aquí no va a llegar. No, no, va a ser un temblorcillo cualquiera. O cuando le mandan a decir a uno, esa persona está enferma, tiene cáncer, tiene que venir a llevar un control ya. Ah, no, mentira, eso no es cierto, eso es mentira. Y eso sucede. Pues eso fue lo que le pasó a Cristo Jesús. Pero cuando Él vuelva en toda su gloria, ya los que le traspasaron no van a poder salvarse. Ya no van a poder salvarse. Simplemente lo van a ver, se van a arrepentir. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús con tristeza y singular poder. Los oficiales romanos se callaron, subyugados. Su corazón, aunque ajeno a la influencia divina, se conmovió como nunca se había conmovido. En el rostro de Jesús se inclinaron a tributarle homenaje. Volviéndose hacia los sacerdotes y gobernantes, los acusaron de crear disturbios. Estos caudillos pesarosos y derrotados se volvieron a la gente con sus quejas y disputaron airadamente entre sí. De estos hablaba con una amiga que yo tengo, que está viendo una serie que se llama Los Elegidos, y me estaba hablando de los apóstoles y me decía, es que ¿por qué lo seguían? Y le digo, porque él subyugaba con su mirada, porque él es amor, él no tiene amor, él es amor. Y con solo que uno lo vea, porque me dicen, bueno, esos actores no eran guapos. Y es que nosotros estamos acostumbrados a ver esos actores todos guapotes, que salen personificando a Pedro y a Pablo y a todos los demás. Pero la misma palabra de Dios dice que Cristo no era de buen parecer, pero que aún así se enamoraban de él, porque él era amor, él despedía amor de él mismo. Pues le pasó a esos romanos. Cuando él les empezó a hablar, quedaron convencidos y lo que hicieron, se conmovieron y acusaron a los escribas y a los fariseos de caudillos pesarosos y de disturbios. Y ellos se volvieron hacia las demás personas y discutieron bastante, porque una vez más les había fallado el plan para apresar a Jesús. Desde que Jesús empezó su ministerio hasta que fue perseguido por los romanos. Por los romanos y por los fariseos, los escribas, todos ellos lo perseguían. Iban a oír sus mensajes, pero era para ver en qué momento encontraban una falla en el mensaje para apresarlo. Eso era lo que hacían.
Bueno, pues mientras tanto Jesús entró sin que nadie lo notase en el templo. Todo estaba tranquilo allí, porque la escena que se había desarrollado en los Olivos había atraído a la gente. Y durante un corto tiempo Jesús permaneció en el templo, mirándolo con tristeza, y luego se volvió a los discípulos, con los discípulos, y volvió a Betania. Cuando la gente lo buscó para ponerlo sobre su trono, no pudo hallarlo, porque ese era otro de los problemas, era otro de los problemas. No solo lo perseguían para, para, para matarlo, sino que también lo presionaban e insistían y persistían para que él fuera coronado como rey de Jerusalén, como rey de Israel, para, en su desesperación, para que derrocara a los romanos. Ellos estaban ansiosos de de un Abraham, de un Moisés que libertara a su pueblo. Estaban cansados del yugo romano, pero no veían los errores que ellos cometieron para que ese yugo estuviera sobre su cerviz. Ellos no lo entendían. Lo único que querían era que los liberara de ese yugo. Entonces la gente lo buscó para ponerlo sobre su trono y no lo pudieron hallar, no lo pudieron hallar. Toda aquella noche pasó en oración y por la mañana volvió al templo. Mientras iba, pasó al lado de un huerto. Tenía hambre y viendo de lejos una higuera que tenía, se acercó, si quizás hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque era tiempo de higos, era tiempo de recoger higos. Entonces pasó y vio la higuera y no pudo, no habían higos, nada, para nada, ni uno había. Y él se preocupó y se desesperó y maldijo la higuera, porque él tenía hambre y tenía hojas, la higuera tenía hojas, y pensó que quizá en ella hallaría algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no eran higos, no era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades. Vamos a hablar un poco de la higuera, vamos a hablar un poco de las matas de higo, los árboles de higo. Las higueras producen 2 cosechas de higos al año, 2. Y cuando ya dan el fruto, se llenan de hojas. Y él vino y se puso a buscar y no encontró nada. Lo único que encontró fueron higos. Y no era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades, cerca de las tierras altas, que rodeaban a Jerusalén, Entonces, él estaba con hambre, y cuando uno tiene hambre, anda buscando qué comer. Y en ese momento, él recién acababa de despertarse, era temprano en la mañana, y encontró la higuera, y no encontró higos en ellos. Jesús se acerca al árbol, que parecía más adelantado que los demás. Estaba ya cubierto de hojas, y es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que se abran las hojas, Y no encontró, no encontró higos en ese momento, no los encontró.
Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados. Recordemos también que la higuera da dos tipos de frutos al año. Un tiro da unos frutos grandes, jugosos, dulces, y la otra cosecha son higos más pequeños. Tal vez no son tan dulces como los anteriores, pero son más pequeños. Al menos yo que tengo una mata de higuera, yo una cosecha me los como así porque son sumamente dulces, pero la otra cosecha los hago en conserva porque no son tan dulces. Entonces, el árbol prometía frutos bien desarrollados, pero su apariencia era engañosa. Y al revisar sus ramas, desde las más bajas hasta las más altas, Jesús no halló sino hojas. Y no era sino de engaño, de follaje, nada más. No era símbolo de engaño, nada más. Cristo pronunció una maldición sobre la higuera. Era una maldición agostadora. Nunca más coma nadie del fruto de ti para siempre, dijo. Y a la mañana siguiente, mientras Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadas y las hojas marchitas llamaron su atención. Maestro, dijo Pedro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. El acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y sus obras, y con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo tuviera vida y vida en abundancia. ¿Cómo era posible que en ese momento Cristo maldijera la higuera y que la higuera se secara si eso no era una actitud propia de él? No era una actitud propia de él. Y eso asombró a los discípulos. Y le dijo, la higuera que maldijiste se ha secado. El acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y de sus obras. Y con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Y recordaban estas palabras. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y esto lo encontramos en Lucas 9:56. Lucas 9:56. Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir. Los discípulos le habían reconocido solamente como el restaurador, el sanador. Y este acto era único. ¿Y cuál era el propósito?, se preguntaban. Es más, les digo sinceramente, yo no entendía esta parábola, no la entendía, porque igual uno piensa, Cristo vino a dar vida, no a matar. ¿Y qué pasó con la higuera entonces? Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó con esta higuera. Dios es amador de misericordia. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío. Y eso está en Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. Y en Ezequiel 33:11. Dios no quiere, Cristo no quiere la muerte del impío. En este momento, él se está refiriendo a la segunda muerte, porque todos sabemos que hemos de morir, porque entonces dice, entonces, ¿por qué la gente muere? No, él se está refiriendo a la segunda muerte, a la muerte eterna. Y por eso es que él vino a salvar al mundo. Él vino a salvar al mundo de la muerte eterna, porque todos sabemos que hemos de morir. Y él no quiere la muerte del impío, porque sabe que el impío va a tener campo en la segunda muerte, que es la muerte eterna.
Para él, la obra de destrucción y de condenación es una obra extraña. Y eso lo encontramos en Isaías 28, 21. Isaías 28, 21. Pero con misericordia y amor alza el velo de lo futuro y revela a los hombres los resultados de una conducta pecaminosa. A eso él vino, para que nosotros hiciéramos conciencia de que tenemos una conducta pecaminosa. Vimos a corregirnos, pero si esa corrección despierta en nosotros solo rebeldía, no es porque Él ocasionó esa rebeldía en nosotros, es porque Él en nosotros somos rebeldes. Es porque nosotros somos rebeldes. Y eso era lo que estaba ocurriendo con la higuera. La higuera representaba al pueblo que no lo había elegido, al pueblo que no le había creído. Él vino a recoger esos frutos, porque cuando él vino a esta tierra, vino a recoger esos frutos. Era una higuera pomposa, llena de hojas, al igual que los fariseos, al igual que los escribas. Andaban vistosamente vestidos, andaban elegantemente vestidos, se sentaban en los lugares de preeminencia, pero no llevaban fruto, no llevaban fruto. Y lo que Dios quiere es que nosotros llevemos fruto y que llevemos fruto en abundancia. Pero para poder llevar fruto en abundancia, tenemos que quitarnos nuestra pecaminosidad. Nuestra pecaminosidad. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Este árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. Era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Esa era otra de las características que tenían. No solo andaban divinamente vistosos, sino que ellos reflejaban, entre comillas, piedad y una obediencia incondicional a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corruptos por el amor del mundo y la codicia de la ganancia. Ellos se habían corrompido por la ganancia. Se jactaban de su conocimiento, se jactaban de que sabían más que cualquiera, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendía sus ramas ostentosas, en apariencia exuberante y hermosa a la vista, pero no dejaban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, porque también tenían una preciosa ciudad, sus altares sagrados, los sacerdotes con aquellas mitras y ceremonias preciosas, impresionantes, eran hermosos en apariencia externa, pero carentes de humildad, de amor y de benevolencia. Ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativas ni defraudaban esperanzas. Estos árboles representaban a los gentiles. Los gentiles no tenían hojas, no tenían exuberante, ni ropa suntuosa, ni nada, pero llevaban fruto, que era lo que Dios quería. Estaban desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios. No aseveraban jactanciosamente ser buenos. Estaban ciegos respecto de las obras y los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de su fruto.
Estaban esperando todavía el día en que les había de traer luz y esperanza. Y los judíos, en cambio, que habían recibido mayores bendiciones de Dios, eran responsables por el abuso que habían hecho de estos dones. Los privilegios de los que se habían jactado no hacían sino aumentar su culpabilidad. Porque dice también la palabra de Dios, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y a ellos se les había dado mucho, mucha palabra, mucho de todo, pero no la habían sabido aprovechar. Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también había venido a Israel, anhelante de hallar en él los frutos de justicia. Les había prodigado sus dones, a fin de que pudiesen llevar fruto para beneficiar al mundo, porque no es fruto solo para mí, es para beneficiar al mundo. Les había concedido toda oportunidad y privilegio, y en pago buscaban su apoyo y cooperación en una obra de gracia. Ellos no querían nada de eso, lo que querían era seguir recibiendo billete. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Si hubieran guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma abnegada obra que hacía Cristo. Pero el amor hacia Dios y a los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina al negarse a servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Podrían haber leído tanto su pecado como su castigo en el árbol estéril, marchitada bajo la maldición del Salvador, allí de pie, seca hasta la raíz. La higuera presentaba lo que el pueblo judío, cuando la gracia de Dios se apartase de él, por cuanto se negaba a impartir bendiciones, ya no las recibía. Te perdiste, oh Israel. Te perdiste, oh Israel. Eso lo encontramos en Oseas 13:9. 13:9 dice el Señor. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos, para el actual también. El acto de Cristo al maldecir el árbol que con propio poder había criado se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos. Si no damos frutos, seremos cortados y cortados de raíz, de raíz. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objetivo agradarse a sí mismos, como eran los judíos, que lo que hacían era agradarse y favorecerse a ellos mismos. Oran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que se les permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida. No trabajan para otros, sino para sí mismos. Dios los crió para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible, pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. Cuando estoy llena de egocentrismo, no puedo ver a las personas que están alrededor mío. Ni me interesan, ni me importan. Como dice el refrán, que se revienten, porque estoy primero yo, después yo y por último yo. Y así era como pensaban los judíos. No está en acto con la humanidad, en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera, que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observaban la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesaban honrar la ley de Dios, pero les faltaba obediencia. Dicen, pero no hacen. Es la sentencia pronunciada sobre la higuera.
Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Así que tenemos que tener cuidado, porque yo puedo vivir en una vida de apariencia, pero no llevo fruto para la gloria de Dios. La parábola de la higuera, pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén, está en relación directa con la lección que enseñó a maldecir el árbol estéril. En el primer caso, el jardinero de la parábola intercedió así: déjala aún este año, hasta que la escabe y la estercolee. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y si no, la cortarás después. Eso lo encontramos en Lucas 13, del 8 al 9. Lucas 13, del 8 al 9. Debía aumentarse el cuidado al árbol infructuoso, debía tener todas las ventajas posibles, pero si permanecía sin dar fruto, nada podía salvarlo de la destrucción. En la parábola no se indicó el resultado del trabajo del jardinero. Dependía de aquel pueblo al cual dirigían las palabras de Cristo. Los judíos estaban representados por el árbol infructuoso y a ellos les tocaba decidir su propio destino, porque es uno el que decide su propio destino. Pero no aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo al maldecir la higuera estéril demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción. Durante más de 1000 años, esa nación había abusado de la misericordia de Dios y atraído sus juicios. Había rechazado sus amonestaciones y dado muerte a los profetas. Los judíos contemporáneos de Cristo se hicieron responsables de estos pecados al seguir la misma conducta. La culpa de esta generación estriba en que había rechazado la misericordia y amonestaciones de que fuera objeto. La gente que vivía en el tiempo de Cristo estaba cerrando sobre sí los hierros que la nación había forjado durante siglos. Esto se da en todas las épocas, porque nosotros podemos decir: qué bárbaros los judíos, qué bárbaros. ¿Cómo es posible que no hayan hecho semejante cosa? Pero en la actualidad también se hace. Vemos pastores, ministros, sacerdotes que viven para ellos, trabajan para ellos, muestran piedad a las demás personas, dan a los pobres montones porque piensan que con eso van a recoger la bendición, pero lo que están haciendo es perdiendo al pueblo porque no les enseñan la verdad. Y es un pueblo que está desbocado, y nosotros lo vemos en la actualidad a nivel mundial. El pueblo está desbocado. Y Cristo no escribió la palabra, escribió, no, porque él no la escribió, no estuvo aquí en la tierra solo para ese pueblo de ese tiempo, de esa época. Estuvo por todos nosotros, por usted y por mí, por todos, hasta el fin. Y Él quiere enseñarnos a través de sus parábolas, a través de las historias relatadas, a través de los discípulos que Él tenía en ese momento, cómo debemos comportarnos. Y Cristo previó que Jerusalén permanecería empedernida e impenitente. Pero toda la culpa, todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre ella. Así también sucederá en toda alma que está siguiendo la misma conducta. El Señor declara: te perdiste, oh Israel, oye tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Nosotros decidimos si seguimos, si le creemos o si nos hacemos empedernidos e impenitentes como los judíos, o si obedecemos su ley y le creemos. Y esto lo encontramos, esta palabra la encontramos en Jeremías
6:19. Al final de cuentas, nosotros somos los que decidimos si queremos seguir a Cristo o no lo queremos seguir, si queremos estudiar su palabra o no la queremos estudiar, si queremos creerle o no queremos creerle. Esa es la decisión. Ahora, ustedes me pueden decir a mí, ¿y el árbol? ¿Qué pasó con el árbol? Bueno, lo abonaron, le dieron de todo y sin embargo no dio fruto y fue cortado. Y la higuera se infló, se llenó de hojas, estaba preciosísima, preciosísima, pero no llevaba fruto. Ni uno, es que ni siquiera uno tenía. Así es que nosotros decidimos si queremos llevar fruto, si queremos acoger todos los nutrientes y todas estas palabras que Dios nos da para llevar fruto y fruto en abundancia y que no se caiga, porque Dios nos promete que si nosotros estamos apegados a Él, el fruto no se va a caer antes de tiempo y que vamos a dar frutos jugosos. Esto es lo que Dios quiere para usted, para mí, para todos. Esta es la palabra de Dios que les traía para hoy. Es una palabra bastante fuerte, sobre todo para las personas que no se deciden a seguir a Cristo o los que decidimos seguir a Cristo, que pongamos las barbas en remojo y que no demos una apariencia de justos y que por dentro seamos como los fariseos, sepulcros blanqueados. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que Dios nos protege y nos guarda. Feliz fin de semana y bendiciones.